Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano, el sistema de información del Gobierno Nacional. En esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Hugo Jacome, superintendente de Economía Popular y Solidaria, con quien dialogaremos sobre varios temas de interés nacional. Ingeniero, bienvenido a El Ciudadano. Muchísimas gracias por la entrevista, la invitación. Ingeniero, más allá del discurso político y del cliché de la supremacía del hombre sobre el capital, ¿qué significa esta teoría, este paradigma, si se quiere, de la economía popular y solidaria? Bueno, la economía popular y solidaria se basa fundamentalmente en relaciones de ejercicio de la economía de las personas, fundamentada especialmente en actividades de solidaridad, reciprocidad y cooperación, que eso es una de las características importantes que distinguen a la economía popular y solidaria. Es decir, no solamente las personas en su trabajo individual, sino también ya bajo algunas formas de organización, como son las cooperativas, como son las asociaciones, como son las organizaciones comunales. Sus relaciones económicas se basan justamente en este tipo de aspectos: la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad. Y de hecho, eso ha sido uno de los elementos importantes que fueron recogidos en la Constitución de Montecristi, donde se establece que el sistema económico será social y solidario. Y además de eso, se establece que la economía o el sistema económico ecuatoriano tiene tres sectores importantes: el sector privado, el sector público y también el sector de la economía popular y solidaria. Es decir, es un sector que fue visibilizado de manera clara en la Constitución y que efectivamente da cuenta de este importante sector de la economía donde muchos ecuatorianos y ecuatorianas están involucrados y realizan sus actividades económicas en este sector económico. Dentro de la economía popular y solidaria existen dos principios básicos, que es la democracia, es decir, que cada uno de los socios de una cooperativa o asociación tiene la igualdad en el voto y en el poder de decisión en torno al colectivo. Y el otro sería el balance social, que es la redistribución de los beneficios que alcanzaría una cooperativa entre sus socios. ¿Cómo se puede cumplir esto más allá de la teoría? ¿Cómo se puede alcanzar que se cumplan estos principios de democracia y de balance social? En el ejercicio propio de este tipo de organizaciones, día a día se da este tipo de prácticas. Y de hecho, esa es una de las características importantes, las dos que usted acaba de mencionar. Hay otras también, pero sin duda estas dos son unos elementos fundamentales que caracterizan este tipo de organizaciones. Tanto el sector cooperativo como en el sector asociativo, incluso en el sector comunitario, que es el tema de la democracia, es decir, la participación. A diferencia de una empresa privada, donde las decisiones lo toma el mayor accionista en función del capital que ha invertido en esta empresa, en las organizaciones de economía popular y solidaria las decisiones se toman de manera democrática, es decir, cada miembro tiene derecho a un voto independientemente del aporte que haya hecho económico a la organización. Entonces, esa característica se la vive día a día en las organizaciones y es parte de su esencia, de sus principios y también de sus valores que rigen al interior de la forma organizativa. Y por otro lado, otro elemento fundamental es que este tipo de organizaciones, a diferencia, por ejemplo, de las organizaciones privadas que su fin y su objetivo final es la rentabilidad, lucrar, ganancia, en el caso de las organizaciones de economía popular y solidaria, su objetivo fundamental es la mejora de condiciones de vida de los socios y de la población en las cuales se desarrollan este tipo de organizaciones. Y eso se lo ve reflejado a través de lo que se conoce como el balance social, es decir, cómo efectivamente ese proceso de esa actividad económica se retribuye y se puede verificar y se puede ver en mejora de las condiciones de vida de los miembros de este tipo de organizaciones. Eso es un elemento que permanentemente se trabaja en las organizaciones y que efectivamente ha permitido que a lo largo del tiempo sea la economía popular y solidaria un amortiguador muy importante frente a las crisis económicas que ha vivido el país y a nivel mundial también en los sectores de la economía popular y solidaria a nivel mundial. Sobre este tema, la siguiente pregunta: ¿cuál es la fortaleza que tiene la economía popular y solidaria de Ecuador en el concierto internacional, específicamente a nivel de América Latina? Bueno, Ecuador tiene una característica importante, no solamente desde el punto de vista normativo y legal, es decir, es uno de los pocos países que reconoce con fuerza, y yo diría el único país que en la Constitución lo reconoce como un sector importante en la economía, es decir, como un tercer sector económico. Y adicionalmente
su marco legal es uno de los marcos legales de mayor vanguardia en América Latina, porque generalmente muchos de los marcos legales que ha existido a nivel mundial y también en América Latina se ha inscrito fundamentalmente al tema del cooperativismo. En el caso del Ecuador abordamos todo el sector de la economía popular y solidaria, es decir, las cooperativas, las asociaciones, las organizaciones comunales y adicionalmente también las unidades económicas populares. Pero además de eso, del marco normativo de vanguardia aquí en el país del reconocimiento, también podemos identificar que el Ecuador, por ejemplo, es el segundo país en América Latina con el mayor número de cooperativas de ahorro y crédito y ocupa el quinto lugar en América Latina por número de socios y por los activos que tienen estas organizaciones en el contexto del país. Entonces, tiene una importancia importante no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. El cooperativismo, está bien vinculado a la cultura nacional. Podríamos suponer que existen cooperativas o instituciones que son incluso más importantes a nivel de activos o colocaciones que incluso la banca ecuatoriana. Sin duda, o sea, el cooperativismo aquí en el Ecuador tiene una trayectoria de más de 100 años y de hecho tiene una evolución muy, muy importante. Y hay cooperativas que han ido creciendo no solamente en el campo del sector financiero, sino también en los otros sectores económicos que dan cuenta de su presencia y de su fortaleza. Por ejemplo, en el caso de cooperativas de ahorro y crédito, por darle una idea comparativa, las 5 cooperativas más grandes del país, en términos de su colocación, de su cartera de crédito, representan las colocaciones de cerca de 12 bancos privados, medianos y pequeños. Es decir, tenemos cooperativas muy grandes aquí en el Ecuador. De igual manera, por ejemplo, cooperativas de vivienda o cooperativas de transporte, que efectivamente son organizaciones y empresas de la economía popular y solidaria que prácticamente tienen un tamaño importante, significativo, frente incluso a empresas privadas que existen en el país. Ahora hablemos del papel de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Desde su creación por solicitud de la Constitución de Montecristi y la ley homónima, ¿cuáles han sido las funciones específicas que ha tomado esta superintendencia? Sí, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria estableció toda una institucionalidad que permite regular, definir políticas, controlar y promover el sector de la economía popular y solidaria. Y uno de los elementos o una de las instituciones más importantes que fueron creadas en la ley, pero también por un mandato constitucional, fue la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que fundamentalmente sus funciones es garantizar el control, la solidez y el correcto funcionamiento de las organizaciones que están dentro de la economía popular y solidaria. Y esto, sin duda alguna, implica ejercer el control sobre las actividades económicas que tienen las organizaciones. Por otro lado, también otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones, es decir, desde que nacen y también en su momento cuando se liquidan o cuando mueren también extinguir su personalidad y sobre todo velar por la estabilidad, solidez y su correcto funcionamiento. Es decir, la superintendencia cumple, como el resto de superintendencias aquí en el país, el ejercicio del control y la supervisión del sector económico al cual ha sido asignado, que en el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es este sector específico. En este tema estamos hablando de la adecuación de los estatutos de cooperativas y asociaciones que permitan el ejercicio de estas entidades. Así es, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, dentro de una de sus transitorias, ordenó que todas las organizaciones, es decir, asociaciones y cooperativas, realicen un proceso de registro y adecuación de estatutos de la nueva ley. Obviamente, había un nuevo marco jurídico establecido, un nuevo estado de situación normativo en el país, desde la Constitución y la ley, y las organizaciones tenían que adaptarse a este nuevo marco. Ese proceso nosotros lo realizamos desde el inicio de mis actividades como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. La ley estableció un plazo de un año. Ese plazo de ese año se cumplió en mayo del 2013 y eso dio cuenta de que se lleguen a realizar este proceso y inscribir cerca de 6.000 organizaciones, lo que significa un proceso, al menos en América Latina, uno de los más exitosos, porque en ese plazo logramos cumplir con ese mandato y sobre todo también con el apoyo de las organizaciones y la predisposición de estar
registradas y funcionar de manera legal y adecuada aquí en el país. Entonces fue un proceso bastante exitoso que en algunos países de América Latina, por ejemplo, han llevado más de 10 años o 15 años en algunos casos. Ingeniero Jácome, para terminar, ¿podría hablarnos de los retos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el próximo cuatrienio y también cuál será el trabajo de la economía popular y solidaria para colocarse en el eje máximo de la revolución ciudadana en este periodo, que es el cambio de la matriz productiva? Sí, bueno, la superintendencia tiene como retos fundamentales y es parte de su proceso y de su plan estratégico, por un lado, seguir fortaleciendo el sector, y uno de los mecanismos de fortalecer el sector es cada vez coadyuvar en la transparencia del sector. Y esto implica que cada vez la superintendencia tiene que ir avanzando en términos y mecanismos que permitan que las organizaciones sean y reporten información cada vez más clara y transparente para sus socios y para la sociedad de su conjunto, y que sobre todo se lo manejen de manera correcta, ética, y que no pongan en riesgo los recursos y los ahorros que han sido depositados por los miembros de este tipo de organizaciones. Ese es uno de los retos fundamentales. Eso va a coadyuvar en la estabilidad del sistema, va a coadyuvar en la visibilidad del sistema y sobre todo va a coadyuvar en el fortalecimiento del sector. Cuanto un sector es más transparente y la ciudadanía tiene mayor confianza, ese sector se desarrolla con mayor fuerza y fortaleza. Y por otro lado, hay todo este proceso de cambio de matriz productiva, y me parece que el sector de la economía popular y solidaria es uno de los sectores más importantes y que deben jugar un rol fundamental en este proceso. Fundamentalmente porque tienen una amplia cantidad de personas que trabajan en este sector, están en varios sectores económicos y también son sectores caracterizados por su tamaño pequeño y mediano en su mayor dimensión. Y esto implica que todo proceso de transformación productiva necesariamente el país debe involucrar a estos sectores. Y efectivamente el sector de la economía popular y solidaria va a tener que jugar un rol fundamental, y la transferencia tanto de tecnología, de capacitación y de mecanismos que permitan a que este sector cada vez se vaya fortaleciendo y sea parte de este proceso de cambio de la matriz productiva, me parece que es fundamental. Ingeniero Jácome, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Fue el ingeniero Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular y Solidaria, en entrevista para El Ciudadano TV.